Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Bueno, como ustedes saben, y si no saben los invito a que sepan, estamos analizando el libro Transforma tus heridas de Ana Mar Orihuela. En este libro, para poder transformar nuestras heridas de la infancia, es necesario que las conozcamos. El libro, en los 2 primeros capítulos, ya nos habló de la importancia de entender nuestro cuerpo emocional, de conocer dónde es que se alojan y cómo se forman estas heridas de la infancia. La primera vez que hablamos de este tema acá en Mentes Positivas fue en las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau. Pero acá en este libro, lo que hace Ana Mar es que nos da, digamos que una recapitulación de lo que son estas heridas. Es muy importante conocerlas si sabemos qué es lo que tenemos que sanar. Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo heridas de la infancia, pero ¿cuál? ¿Cuál sientes que tienes? No, pues las tengo todas. Recordemos que Liz Bourbeau nos habla de 5 heridas principales: el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Bajo ese planteamiento de las heridas nos dice que todos los seres humanos tenemos heridas del alma, en menor o en mayor medida, pero que todos tenemos heridas activas. Que muchísimas veces lo que pasa cuando escuchamos las heridas es que decimos, sí, yo las tengo todas, pero no, generalmente hay una o hay 2 con las que tenemos como más resonancia, como que decimos, sí, esto me pertenece. Entonces, empezando ese repaso de las heridas, vamos a comenzar, valga la redundancia, con la primera herida, la herida del rechazo. Les pido por favor que presten mucha atención a esta herida para saber si de pronto está activa en ustedes. Desde que un ser está en el vientre materno, recibe información del medio, de las emociones y de los sentimientos que su madre le transmite y de lo que pasa fuera del vientre de la madre. Desde ese momento construimos nuestra relación con la vida y en los niveles físico y emocional se forma nuestra personalidad. Cuando la situación de la mamá es compleja, sea por enfermedad o porque no sabe de su embarazo y será complicado el nacimiento, cuando hay alguna crisis familiar, una muerte, etc., la información que llega al bebé resulta hostil, no le da tranquilidad. El bebé no entiende a nivel racional, pero siente la hostilidad del entorno, por lo que no se siente en paz ni armonioso. Ese sentimiento de hostilidad repercute en rechazo del entorno y empieza a configurar una forma de defensa contra eso. La herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno y los primeros años de vida. Comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico lo siente y lo respira. Esta herida se puede producir cuando, por ejemplo, nuestra madre se está cuidando de no quedar en embarazo y resulta que el método falla y ahí llegamos nosotros. Cuando nuestros padres tienen una relación muy caótica, hay mucha pelea, hay mucha disfuncionalidad y resulta que llega un bebé. Entonces, ellos piensan que el bebé los va a unir, pero siguen y siguen y siguen con sus discusiones. El bebé empieza a sentir ese rechazo. No es algo que solamente se tenga que decir. No es algo que por ejemplo, otra causa de esta herida de rechazo es que nuestros padres estén esperando y diciendo, nosotros deseamos tener un niño varón. Y resulta que nace una niña. Entonces ellos dicen, sí, yo la acepto, pero tenían todo organizado para que uno fuera un niño. Por ejemplo, no sé si ustedes se vieron alguna vez Los Padrinos Mágicos, a mí me encantaban. Que Timmy, el niñito de la serie, siempre estaba vestido de rosado, siempre tenía su gorrita y su camisa rosada. ¿Por qué? Porque los papás estaban esperando una niña, los papás deseaban tener una niña. Y si ustedes miran todo el contexto de cómo era la relación con sus padres, pues en el fondo este niño se sentía rechazado, este niño no se sentía que pertenecía al ambiente en el que estaba. Pero bueno, eso es otro tema que después hablaremos. El nivel de percepción del bebé es muy alto. Cuando sentimos que algo nos molesta y hace sentir incómodos, la reacción inmediata
es rechazarlo. Por ejemplo, cuando tienes una piedra en el zapato, rechazas el objeto y lo eliminas. Esa es la reacción del niño que percibe un entorno no amoroso y confortable. Sentirá repudio por eso y lo manifestará a nivel instintivo, ya sea enfermándose, llorando o por medio de sus órganos de contacto, como la piel. Nada pasa a nivel racional, en esa etapa todo se expresa a nivel biológico. Esa reacción de rechazo se configura en él y si continúa mucho tiempo determinará la forma en que el niño se relacionará con su entorno, conformado por padres, familia, espacio, etc. Cuando nacemos a este mundo somos tan vulnerables y receptivos que es imposible no sentir cierta hostilidad en todo lo nuevo del entorno, desde la respiración hasta cómo nos adaptamos a la nueva vida fuera del vientre de mamá. Este cambio es un proceso de crisis, pero el vínculo y el afecto de la madre nos hace sentir que todo está bien en esa nueva realidad. La madre nos introduce al mundo y con su presencia y protección nos dice: no hay nada que temer, yo estoy contigo. Ese primer rechazo del mundo va desapareciendo. Te relacionas con él encontrando poco a poco tu lugar. Muchos niños que vivieron procesos difíciles en el vientre de mamá, como no ser deseados, muertes de personas significativas para la madre, enfermedades de ella, conflictos en el entorno, etc., reciben todo eso como falta de aceptación. Y cuando nacen presentan enfermedades, problemas respiratorios, como el asma, los problemas en la piel, las alergias, y lloran mucho porque no se adaptan. Todas son formas de manifestar el rechazo a la vida que se empieza a desarrollar. Las personas que viven esta experiencia desarrollan fobia por el entorno o a los contactos, sobre todo cuando sus padres no cambian su percepción del mundo. Todos podemos sentir rechazo por una realidad y después cambiarla hasta reconciliarnos con ella. El problema es cuando los guías primordiales, que son los padres, no ayudan a reconciliarse con el entorno. Esto se convierte en una personalidad que expresa rechazo a todo. Los padres que tienen la herida del rechazo sostienen una relación semejante con el mundo, con la intimidad y consigo mismos. Por eso no transmiten un afán de reconciliación del que carecen. Cuando un padre se rechaza y tiene un hijo, puede transmitir ese rechazo sin ser muy consciente de ello. No podemos negar lo que somos y menos con nuestros hijos, que se alimentan de lo que somos, física, emocional y mentalmente. Heredamos la manera en que nuestros formadores ven el mundo y se ven ellos. El rechazo se percibe del progenitor del mismo sexo. Nuestro progenitor del mismo sexo es el que crea en nosotros la herida de rechazo. El padre del mismo sexo nos enseña cómo ser hombre o mujer. A partir de su ejemplo y de su modo de vivir, entendemos cómo es el género que nos tocó. Cuando un padre o una madre tienen la herida de rechazo, suelen ser padres instalados en su propio mundo, ausentes o aislados. Expresan un rechazo en su forma de verse como hombre o mujer. Tienen poca capacidad para manifestarse con poder en lo que hacen. Ese rechazo de ellos como capaces y poderosos hace que el hijo, de manera inconsciente, se alíe con ellos o los rechace completamente. Y con esto reproduce una forma de rechazo a lo que soy o a lo que ellos son. Cuando nacemos en una familia donde ambos padres o algunos de ellos o todo el sistema es de rechazo, hay dos características. Primero, son padres ausentes, ensimismados en su propio mundo. O segundo, sobreprotectores, que es otra de las maneras de transmitir rechazo al entorno. Un padre sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo una forma de miedo, ya que será incapaz de desarrollar sus propias fuerzas para salir al mundo. Esas fuerzas no se desarrollan porque el padre o la madre las crea para ellos.
Es otra forma de enseñar rechazo por el entorno, al cual temerá, pues se siente sin recursos. Una madre o un padre sobreprotector encubre algo. He observado que posiblemente es un sentimiento de rechazo al hijo, por eso lo compensa sobreprotegiéndolo. Todo lo disminuido o aumentado tiene un trasfondo. Damos de más por alguna razón compensatoria. El verdadero amor nunca es excesivo. Una madre ama a su hijo cuando confía en su fuerza. Lo acompaña, pero le permite volar. Cuando damos de más, cubrimos algo. Lo que el niño percibe es el mensaje de fondo. Pongamos un ejemplo. Cristian es un niño prematuro. Tenía solo 7 meses de gestación. Estuvo en incubadora, tuvo problemas para respirar y su mamá le dedicó cuidados especiales. Ella se relacionó con su hijo desde ese miedo a que algo le pasara y desde una visión de él como un niño frágil. Cristian creció. Su mamá seguía haciendo las cosas que él ya podía y debía hacer solo, negándole la oportunidad de desarrollar su propia capacidad. A la larga, ambos estaban hartos, porque uno se hizo incapaz de responder ante sus asuntos y la madre de resolverlos, pero tampoco confiaba en que el hijo lo hiciera. La madre daba de más por miedo. En un principio es normal que ante una enfermedad tengas más cuidados, pero ¿por tantos años? ¿En qué momento deja de enterarse la madre que su hijo ya es capaz y sigue reforzando su posición disminuida? Otro ejemplo puede ser que una madre que hizo todo para abortar a su hijo sin éxito, cuando nace el bebé, lo sobreprotege por todo el rechazo que sintió hacia él al tenerlo en el vientre. Todo lo disminuido o aumentado tiene un fondo que no es amor. ¿Cómo es la personalidad herida de rechazo? ¿Cómo se comporta una persona que tiene esta herida? Físicamente tiene unas características que ya Liz Bourbeau no las compartió. Cuerpo delgado, piel pegada al hueso, hombros y cadera angosta. Partes del cuerpo sin desarrollar, mentón pequeño, pene chico o senos disminuidos. Lo llamo un cuerpo aire, no enraizado, ausente, con poca masa muscular y más tendencias a pasar inadvertido. Tiene proclividad a las enfermedades de contacto con el exterior, como lo son las vías respiratorias, la piel o el sistema digestivo. Y también un rechazo a la comida. La persona que tiene la herida de rechazo, Liz Bourbeau, nos dice que su cuerpo es un cuerpo pequeño, que son personas que son como muy delgaditas, que son personas que son como bajitas, como pequeñitas, como que su cuerpecito, adoptan como un cuerpecito donde como ellos sienten que no pertenecen, que no tienen derecho a vivir, que no tienen derecho a estar aquí, entonces tratan de ocupar el menos espacio posible, de que no los noten. Son personas muy calladas, son personas que, como nos dicen acá en las características físicas, son personas que hacen lo posible por no hacerse notar, que no los vean. Tratan de pasar inadvertidos, que nadie sepa que yo estoy. Entonces eso se refleja mucho en sus características físicas. A un nivel emocional, suelen experimentar miedo al mundo, a ser rechazados. Se sienten incapaces de enfrentar la vida. Ese sentimiento se convierte en odio a su persona y al entorno, por lo que eligen rechazar antes de ser rechazados. Presten mucha atención a esto. La persona que tiene una herida de rechazo no solo le preocupa que los demás le rechacen, sino que él también empieza a rechazar a las otras personas, las relaciones y el contacto, porque es una forma de protegerse. Entonces es como decir, antes de que este me rechace, pues yo lo voy a rechazar. Antes de que esto salga mal, pues yo lo voy a dejar de lado. Suelen transmitir energía en su modo de vestir, de mirar y de relacionarse, por lo que a veces alejan a las personas. Este rechazo a los demás y el miedo al contacto puede verse en personalidades solitarias,
que adquieren valor por medio de lo que hacen. Así que son perfeccionistas en sus asuntos y les cuesta mucho trabajo aterrizarlos. El miedo al contacto y la hostilidad que sintieron desde chiquitos conforma una personalidad ausente de muchas maneras, hundidas en el mundo intelectual, la música, las drogas, el alcohol, la creatividad, el arte o el trabajo. La elección de este niño fue evadirse para encubrir la falta de contacto primordial con sus padres y el entorno. Ese miedo se convertirá también en odio que le da más fuerza. Es un modo de encubrir su miedo. Otras veces, en vez de miedo, prevalece la tristeza. Son personas con tendencia a deprimirse y a querer huir de este mundo por medio del suicidio. Su mundo emocional está invadido por el cáncer del rechazo. Esta herida es una de las más dolorosas y de las más difíciles de curar, porque está muy arraigada en la persona que lo siente, y el odio es un cáncer que mina su relación con él, con las personas y el mundo. A nivel mental, creen firmemente que no tienen derecho a existir, que no pueden enfrentarse al mundo con sus propios recursos porque carecen de valor. Tienen un mundo interno muy grande, suelen pasar mucho tiempo en sus propios diálogos mentales. Si es constructivo, puede ser una persona con una vida interna rica, pero si es destructivo, se acosará por lo que no puede o no es, o por miedo de enfrentar la vida. Son inteligentes, profundos, racionales. Podrían ser grandes científicos, músicos, escritores o dedicarse a cualquier actividad que requiera un mundo interno rico, un trabajo en soledad, de introspección y de ir profundamente al fondo de sí. Detrás de todas las heridas también hay cualidades. Muchísimas veces hablamos de las heridas, entonces nos preocupamos y decimos, Dios mío, todo está mal en mí. Mire, yo tengo la herida del rechazo, yo tengo la herida del abandono, yo tengo la herida de la humillación, yo tengo la herida de la traición. Todo está mal en mí, pero no. Las heridas también tienen un trasfondo bueno. ¿Por qué? Eso mismo que te hace ser como tan perfeccionista, eso mismo que te hace cuidar los detalles, eso también te lo puedes aplicar a tu vida y a tus proyectos. Y cuando lo hacen son personas muy exitosas, son personas que todo lo que hacen colocan su 100% allí y lo hacen muy bien. Pero, obviamente, cuando yo reconozco mi herida y trabajo en ella, allí es que yo le puedo sacar el lado positivo a eso que en un momento, pues, es una herida, es algo que me causa daño, pero que también me dotó de algunas cualidades. Entonces ahí es como tomar esto, que es como, por así decirlo, como tan malo, y cómo lo puedo adaptar a mi vida para mejorar mi calidad de vida y también para alcanzar mis sueños o las cosas que yo deseo. La anulación de su persona, la sensación de no ser querido, el miedo al contacto, la autopersecución y la propia descalificación son sus principales venenos a nivel mental. Las tareas de desarrollo inconclusas con esta herida. La persona que vive rechazo desarrolla esta personalidad como una manera de sobrevivencia, de adaptación a la realidad. Sin embargo, hay tareas de desarrollo que no se completaron y esa personalidad no se permite completarlas, ya que en realidad lo aleja de la oportunidad de contacto. La personalidad que se adapta a la realidad ya no cambia, siempre será parte de nosotros, por lo que una persona que desarrolla una personalidad a partir del rechazo tendrá ciertos hábitos que le impedirán a veces completar las tareas pendientes. Lo más importante es conocer en qué momento está activo el recurso del rechazo y no dejarse llevar por esa manera de ver la realidad. Para facilitarlo es importante completar las tareas de desarrollo pendientes y así disminuir la rigidez de la personalidad. La persona que tiene esta herida adopta la personalidad, la máscara del rígido. El rígido en todo lo que hace, el rígido para sentarse, el rígido para pensar. Entonces, ¿cuál es la importancia y por qué yo les comparto tantas características de las heridas? Porque yo no puedo sanar lo que no sé que tengo enfermo. Yo no puedo curarme una herida que yo no me veo.
Yo no puedo ir al médico si yo no siento ningún dolor. En ocasiones es así, ¿no? Entonces es muy importante mirar, reconocer las señales de cuándo somos nosotros y de cuándo es nuestra herida hablando por nosotros. Acá el libro nos propone algunas tareas que nos van a ayudar a ir trabajando las heridas. Más adelante, después de que terminemos este libro, también quiero compartir con ustedes una información que fue un taller al que asistí hace poco, que también les va a ayudar a trabajar a esas heridas, a entenderlas mucho mejor y a poderlas transformar, que es lo que buscamos con este libro, ¿no? Las tareas de desarrollo en el rechazo. Alicia es una mujer gay muy trabajadora. Tuvo una madre depresiva y ausente y siempre se sintió rechazada por ella. Su anhelo más profundo era ser aceptada y amada por su mamá. Su tarea de desarrollo inconclusa era ser alimentada, acariciada y aceptada por una madre. Hoy en día, a sus 42 años, todas las parejas que ha tenido comparten un perfil parecido. Protectoras, mayores que ella, muy controladoras y muy mamás. La relación empieza muy bien. A ellas les encanta la espontaneidad de Alicia y su modo de ver la vida ligero y divertido. Después, cuando la relación avanza y se requiere mayor adultez de Alicia, no sabe cómo actuar. Ofrece muy poco en general. Ella es una niña buscando mamá. No les da seguridad ni confianza, algo que toda relación madura necesita. Al final, sus parejas se cansan de su posición miserable hacia ellas, rechazan su forma de ser y abandonan la relación. Cuando permites que la personalidad herida maneje tu vida, lo único que generas es la confirmación del dolor original con nuevos actores, que casi siempre son la pareja, los hijos y las personas significativas para ti. Cuando permites que tu herida maneje tu vida, eso se va a ver reflejado en las personas que están a nuestro alrededor, porque papá y mamá pasan a un segundo plano cuando nosotros ya formamos nuestra familia. Entonces, tengo mi pareja, tengo mis hijos, todo feliz, me salí de mi hogar donde me rechazaban, pero resulta que me doy cuenta que con mi pareja pasa lo mismo, que me siento rechazado, que no me siento visto. Resulta que con mis hijos empiezo a notar que ellos me están pidiendo atención, que me dicen que yo me comporto igual. Entonces hay que entender por qué es importante conocer y trabajar y sanar estas heridas, porque lo que tú no sanas va a seguir haciendo eco en tu vida. Va a salir por una parte, va a salir por la otra, pero siempre va a regresar hasta que lo afrontes y hasta que te decidas a sanarlo. En el ejemplo de Alicia, ¿cómo piensan ustedes que dejaría de ser gobernada por la personalidad herida? Lo que le fue negado: el derecho a ser importante, ser acariciado, ser cuidado y ser alimentado, y el poder de hacer. Cuando Alicia se hizo consciente de su herida, comprendió que estuvo buscando madres, lo cual no le permitió desarrollar sus propias capacidades protectoras, generosas y comprometidas. Acá yo vuelvo y les hago la pregunta que les he hecho en otros análisis, en otros libros, y que me parece muy importante que siempre seamos muy conscientes de esto. ¿Nos relacionamos desde la necesidad, desde el miedo o desde el amor y el deseo de compartir y crecer? Al buscar madres, descalificaba su madurez para ser su propia madre, lo que refuerza un sentimiento de incapacidad. Hoy puede confiar en ella lo que no hizo su madre, acepta sus capacidades y se responsabiliza de sus carencias. Es más consciente de ella, y esto le permitirá crecer con su parte adulta. Las tareas de desarrollo son muy importantes. En el caso de Alicia, debía lograr la relación consigo y con los demás para nutrir a esa niña que busca mamá, haciéndose saber que ella puede cuidarse y darse lo que necesita. Alicia necesitaba darse permiso de crecer. Cuando se sintió mejor, asumió su responsabilidad como adulta, se comprometió con ella, se dio el derecho de ser importante para ella y se nutrió con una visión más positiva.
el derecho de ser suficiente para tener un trabajo exitoso, una pareja comprometida, una vida aceptando más que rechazando el crecimiento. Era un derecho que solo podía darse ella, y a su vez eso le permitiría darlo en sus relaciones. Cuando siembras algo en ti, de inmediato estás capacitado para darlo a los demás. Eso refuerza el nuevo hábito. La palabra clave para Alicia es aceptación de sus fuerzas, carencias, condición gay, necesidad de ser cuidada. Y aceptación no quiere decir resignación, sino que no peleas con lo que eres y estás comprometida contigo para un cambio paulatino de lo que quieres. Aceptarse, acompañarse, nutrirse y darse el derecho a crecer. El permiso sanador. Con esta herida hay un permiso que te tienes que dar. Porque cuando tienes la herida del rechazo, sientes que aparte de que te rechazaron, que no perteneces, que no tenías el derecho a nacer. Entonces el primer permiso que el libro te invita y que yo te invito a que te hagas es el permiso a pertenecer. En esta herida, un proceso de sanación es completar las tareas de desarrollo, ser reconocidos por lo que somos más allá de lo que hacemos, ser tocados y nutridos, aceptarnos y sentir que estamos bien como somos y que la vida también está bien. Esto es una filosofía de vida, no es algo que podamos hacer en un taller y al lunes siguiente se terminó. Es un compromiso de todos los días. Así como el amor es una elección diaria, así la transformación de tu personalidad tiene que ver con aplicarte el antídoto todos los días. Entonces acá te comparto un veneno y antídoto para sanar la herida. ¿Cuál es el veneno de la herida de rechazo? Rechazar. Rechazar mis cualidades, mis capacidades, mi derecho a ser parte, mi necesidad de ser visto y mi derecho a ser importante. Porque cada vez que me permito generar ese rechazo en mi vida, la personalidad herida se refuerza. Es como darme a tomar tanto veneno que me lastima. Cuando reforzamos la personalidad herida, recreamos la misma realidad una y otra vez. Yo le llamo correr en la rueda del hámster, pues parece que corremos y caminamos, pero en realidad no avanzamos. Y ahora, el antídoto. Cada que hago un compromiso conmigo para confiar en mi capacidad, nutrirme en lo físico y emocional, aceptarme como soy y respetarme, manifestar mis ideas y validarlas, darme, concederme el derecho de existir y último y muy importante, escucharme y respetarme. Cuéntenme por favor en los comentarios si se identifican con esta herida, con la herida del rechazo. Y si no, no se preocupen que mañana y pasado mañana les voy a estar compartiendo las otras heridas. Lo más importante, recuerden que se genera con nuestro progenitor del mismo sexo. Entonces si yo soy mujer y esta herida la generó mamá, ¿cómo empiezo a sanar esta herida? Ya no voy a devolver el tiempo y mamá no me va a dar lo que no me dio en su momento. Bueno, ahora yo me convierto en mi propia madre. Lo mismo con el caso de los hombres, si la herida fue generada por papá. Para poder sanar, hay que uno mismo convertirse en el padre o la madre que le hubiese gustado tener pero que no tuvo. No siendo más, mis queridos, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su me gusta, es muy importante para mí. Quedo súper atenta a sus comentarios. Un abrazo.